Muy buenas a todos. Hoy te traigo un temazo que si te interesa nuestra situación actual no te puedes perder. Y se llama la espiral del silencio. Es un concepto, una teoría que me he encontrado así de repente, por casualidad, en uno de los muchos vídeos y podcasts que escucho para intentar entender la actualidad que nos toca vivir, y siempre con un filtro del concepto este de vivir desde dentro, que es lo que yo quiero, conocerme más y aprender un poco más. Así que hoy indagamos sobre la espiral del silencio. Es de una politóloga alemana que hizo un estudio que se dio cuenta de que incluso en las encuestas anónimas, sobre todo en temas de política, la gente no decía la verdad cuando su opinión o a quién iban a votar era como en contra de la norma. Era como todo lo contrario. No sé si te ha pasado alguna vez que yo no voy a decir a quién voto, no vaya a ser que me juzguen, ¿no? Y todo esto tiene un mecanismo psicológico y lo describe en toda una teoría que yo voy a indagar un poco más y voy a estudiar un poquito más. Pero tiene mucho que ver con un vídeo que yo tenía muchas ganas de hacer que está relacionado con el tema de la individualidad. Os hice en una historia hace tiempo. La individualidad y el colectivismo. El individualismo y el colectivismo. Y dónde queda nuestra individualidad. Pero me quedo con la espiral del silencio. Y tengo aquí abierto un tema que me ha gustado muchísimo, lo voy a leer tal cual. Y es que los medios de comunicación influyen en lo que hablamos, en lo que somos capaces de decir en público. Porque a veces nos sentimos un poquito más valientes de decir lo que opinamos si todo el mundo, lo que se ve en los medios de comunicación, es lo que todo el mundo dice. Si todo el mundo dice A y yo opino A, me atrevo a decir A. Si yo opino B y todo lo que sale por la tele es A, ¿cómo me voy a atrever a decir A? ¿Vale? Entonces es todo un proceso en espiral que nos ayuda a filtrar cuál es la norma y si es seguro hablar o no. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta sentirnos apreciados, sentirnos valorados, sentirnos respetados y sentirnos parte de algo más grande. ¿Y eso dónde nos deja cada uno? Bueno, pues lo que ella define como los duros de espíritu se acaban, respetando a sí mismos y acaban no acoplándose al colectivo. Pero claro, al final es tú qué opinas de las cosas. Tú realmente qué es importante para ti, dónde quedas tú como individuo. Y al final acabas adoptando lo que opina todo el mundo cuando tú no estabas de acuerdo. Acabamos de vivir 3 años, imagínate, y aquí no voy a decir que era correcto o no, como en mi libro, yo solo quiero hacerte pensar. Pero ¿te acordabas lo que era decir yo no me quiero vacunar en un grupo de toda la gente que se había vacunado? O al revés, decir yo me quiero vacunar en un grupo rodeado de todo personas que no estaban de acuerdo con la vacuna. O ser de derechas en un grupo de todo el mundo de izquierdas. O ser de izquierdas en todo un grupo de derechas. Hoy en día decir, yo no sé si estoy de acuerdo con esto del cambio climático o cómo pintan que este tema del cambio climático esté causado por el hombre o cómo lo están gestionando. Es decir, hay una sensación de dualismo de esto tiene que ser blanco o negro. ¿Y dónde quedan los matices? Yo creo que al final lo que es curioso, lo que yo vengo observando, es que cuando hablo con las personas, a nivel individual de muchos temas, somos capaces de entendernos. Y el mayor problema está cuando a nivel colectivo es como si se nos obligara a pensar de una manera diferente y no hubiera matices, no existieran los grises. Y esta espiral de silencio yo la he vivido. Me daba como miedo decir las cosas y más ahora en redes. Es como, Ana, pero ¿cómo voy a decir lo que pienso? Que se me van a ir la mitad de seguidores o la gente me va a criticar. ¿Y dónde queda mi capacidad de evolucionar, de pensamiento crítico, de que alguien aquí me diga, pues yo no opino esto, digo, pues me parece muy bien, y la capacidad de debatir de temas completamente diferentes, que nos quedamos hablando al final de lo superficial. El ser conscientes de que esta espiral de silencio nos afecta a todos, porque tenemos un mecanismo psicológico de sentirnos parte de una comunidad, de sentirnos
pertenecientes a algo más grande, a ese colectivo, porque lo necesitamos para sobrevivir, pero que ese colectivo se genera a través de esa individualidad, de yo desarrollándome yo como persona, yo desarrollando de ese vivir desde dentro, que es lo que yo quería transmitir con la gran diferencia de no me olvido del colectivo, pero me desarrollo yo a nivel individual. Y yo, por el hecho de, por ejemplo, yo podría meterme en varios colectivos. Yo soy quiropráctica, soy coach, soy emprendedora, soy mujer, soy hija, pero a mí no le veo ningún beneficio, por ejemplo, ahora a que me digan los colectivos de quiroprácticos, o los colectivos de mujeres, o los colectivos de hijas, o los colectivos de quiroprácticos, o los colectivos de coaches, me digan cómo tiene que ser o una mujer, o un hijo, o un emprendedor. En cambio, yo desarrollando mi individualidad, lo que me hace a mí diferente, mi huella dactilar, no tengo ni duda de que eso hace que se desarrolle mucho más, sin perder mi individualidad, se desarrolle el colectivo. Y eso es algo que creo que nos toca reflexionar, porque creo que al final puede llegarnos a victimizar mucho cuando ponemos por encima del colectivo, me acojo a eso, me impide desarrollar no sé si me impide desarrollar, pero me victimiza siempre y cuando me quita a mí la responsabilidad individual de desarrollarme yo como persona, mi opinión a través de esta espiral del silencio, y dice, bueno, pues como las mujeres son así, o ahora podría decir los palestinos son así, o los israelitas son así, o los quiroprácticos son así. Te puedes meter en cualquier colectivo. ¿Son todas las mujeres así? ¿Son todos los palestinos así? ¿Son todos los israelitas así? ¿O son todos los hombres así? Yo no creo en esos colectivos. Creo que no ayuda absolutamente a nada. A nada. En cambio, si cada uno de nosotros hacemos un trabajo de decir, yo soy formo parte de cualquier colectivo, pero yo tengo una individualidad, y creo que cuanto más trabajamos, evolucionamos dentro de lo que me hace a mí diferente, aporto a ese colectivo, sin esconderme en ese paraguas que es ese colectivo. Creo que eso debilita al colectivo, creo que eso victimiza a cada individuo y lo hace muchísimo más débil. Y lo que es curioso es que a nivel mental somos muchísimo más, que es lo que dice parte de esta teoría de la espiral del silencio, que al final somos mucho más controlables a través de ese colectivo, a través de las masas, porque cuando todo el mundo piensa algo, es mucho más fácil ir en contra. O sea, mucho más difícil ir en contra, en vez de pararte a pensar, ¿y yo qué pienso? Esto es sin duda parte de lo que supone vivir desde dentro. Y creo que la herramienta aquí clave es que en vez de intentar ir en contra, porque igual estás de acuerdo, pero en vez de intentar ir en contra de todo lo que hace la sociedad, es que te plantees tú realmente las cosas, en vez de hacer el avestruz, ¿no? Y meter en la cabeza y dice, me da igual lo que pasa en el mundo, con los grandes temas de hoy en día, ¿no? Acabamos de vivir lo del COVID. El tema del feminismo hoy en día está muy en auge, Hamas y Israel, ¿no? El cambio climático, todas estas cosas que son tan monotema en los medios de comunicación, sabiendo que tienen esa estrategia detrás de que influyen, porque parece que todo el mundo piensa igual, párate a pensar, ¿tú qué opinas? Y atrévete, no te digo que hagas un artículo, porque hay que ser muy fuerte para opinar hacia toda la sociedad, no hace falta, pero atrévete a hablarlo con una persona muy cercana, de uno a uno, porque todo este colectivismo desaparece, entonces no estás en contra de todo un colectivo. Y yo, es lo que te decía, lo que me he encontrado, a mí me costó muchísimo, por ejemplo, en lo laboral, esos 3 años, dar mi opinión, así a lo grande. Pero cuando hablaba de persona en persona, si estábamos la mayoría de acuerdo en cosas, y cuando no estábamos de acuerdo, era muy fácil decir, pues mira, en esto no estábamos de acuerdo y ya está, se debatía. Pero es muy difícil ir en contra de 40 millones de personas. Entender que existe esto y que tenemos el mecanismo de que muchas veces nos da miedo ir en contra,
es vital. Creo que es el primer paso, que saber que existe. El segundo paso es entender que lo usan en nuestra contra para evitar que tengamos pensamiento crítico. Y esto, lo siento, pero es así. Y lo tercero es aprender a ejercer esa capacidad de pensar y decir, ¿esto qué opino de esto? En temas de salud lo he utilizado con mi libro y me decía una enfermera el otro día, jolín, este libro es para pensar, este libro me está haciendo plantearme cosas que no me había planteado nunca. Pues me parece maravilloso que una profesional de la salud se esté planteando cosas. No es un libro que yo le he dicho lo que tiene que pensar, pero se ha parado a pensar y dice, es verdad. Y le ha ayudado a reflexionar sobre cosas y yo respetaré que ella llegue a unas conclusiones que sean diferentes a las mías. Nada más. Es aprender a pensar y a plantearnos cosas que nos afectan a todos. Muy interesante esto, yo seguiré investigando, pero si quieres indagar un poquito más, te invito a que mires en Google o en ChatGPT o en tu buscador habitual qué es la individualidad, qué es el individualismo y qué es el colectivismo. Porque creo que a veces se genera una especie de el colectivismo es lo más porque promueve los demás importan, pero dejas de importar tú como persona. Y al revés, en el individualismo parece que hay como un egoísmo implícito porque el que importa soy yo como persona y mi desarrollo y mis oportunidades y mi pensamiento crítico. Pero no sé tú, pero yo, cuanto mejor estoy yo y más me centro en desarrollarme yo, más ganas tengo de ayudar al que tengo delante. Y el colectivo se beneficia. Si algo tengo claro es que nunca es cuestión de extremos, individualismo y colectivismo, pero si algo tengo claro es que la individualidad de cada uno, la tuya y la mía, es irrefutable. No tengo las respuestas a las grandes preguntas de la vida, por eso casi todas estas cosas son teorías y hay grandes filósofos que se dedican a hablar de estos temas, pero me inspiran muchísima reflexión, se me pone nudito en la tripa y digo, ¿y esto? O sea, esto es sin duda parte de vivir desde dentro. Creo que nos tenemos que parar a pensar. Cada vez veo menos telediarios porque cada vez, si te digo la verdad, veo más la manipulación que hay detrás. No te están diciendo esto es lo que está pasando. Te están casi diciendo lo que tienes que pensar y no me gusta. Y no me gusta. En los grandes temas que nos afectan a ti y a mí, muchas de las leyes que se hacen no me parecen objetivas y sé muy poquito del tema, pero cuanto más me informo, más creo que la respuesta la tenemos tú y yo desarrollándonos a nivel individual, que es como más vamos a aportar al colectivo a través de esa libertad de pensamiento tuya y mía. Y libertad no es hago lo que me da la gana, ni digo lo que me da la gana sin aceptar las responsabilidades, ¿no? Aceptaré que opines diferente y no voy a hacer lo que me da la gana porque hay unas normas sociales, eso desde luego. Pero creo que tengo la libertad de escuchar a las personas que opinan diferente y a veces ya no es que estemos en niveles de censura de determinados profesionales, estamos en niveles de autocensura, que es este concepto de la espiral del silencio que me ha parecido súper interesante. Échale un ojo, sigue informándote porque esto sin duda es parte de vivir desde dentro, conocer qué mecanismos tenemos de llegar incluso a autocensurarnos, de no permitirnos pensar diferente porque tenemos miedo a no pertenecer. Y si no podemos opinar diferente con la gente a la que queremos o que la gente que nos quiere, vaya libertad nos queda. Un besazo y seguimos aprendiendo.